Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuestro episodio número 4. ¿Cómo te encuentras, Josie? Bien, ¿y tú, Sio? Excelente, gracias a Dios, emocionado porque, bueno, ya este es el cuarto episodio y eso nos emociona bastante. Bueno, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En la mía, @YosisneCortés con doble I. En mi caso, @MachadoCioLady y el podcast, el Instagram. Podcast de Sio y Yosi. Excelente. Entonces, bueno, nos siguen por allá, nos colocan comentarios, qué les ha parecido estos episodios hasta ahora. Y por aquí no olviden dejar su comentario, darle like y sobre todo suscribirse. Exactamente, y también compartirlo Sí. para que esto llegue a más personas y puedan ser también de su agrado, de su gusto, que nos sigan conociendo. Sí, exacto. Bueno, nada, ¿cómo te has encontrado? ¿Qué tal toda esta semana? Excelente, gracias a Dios, pasé un excelente cumpleaños. Me Y encanta. bueno, ustedes saben que ese día para mí representa bastante. Saben que ese día para mí representa muchísimo. Y bueno, lo coloqué como con un color morado porque se lo decía yo, sí, no sé por qué, pero yo el número 6 lo identifico con el color morado. Siempre ha sido así, no me pregunten por qué, pero bueno, por eso lo hice. Qué bueno, me alegra mucho que lo hayas pasado súper bien. Bueno, en mi caso también trabajar, ya empecé las clases. Bueno, las voy a empezar ya prontito. Y nada, seguir en lo mismo. Ya falta poco para mi cumpleaños también, así que bueno. 19 de mayo, no olviden. Por favor. Bueno, nada, muchachos, este episodio se va a tratar de un tema muy sensible, como ya se lo habíamos comentado en el episodio anterior. Vamos a ver un poco de fibras, porque sí es un temita que nos pega, pero que es necesario hacerlo, porque hay muchas personas con diferentes dudas en cuanto a la vida de sí o como en mi vida. Es así. Se va a tratar sobre las pérdidas familiares y cómo afrontarlas. Entonces, bueno, vamos a comenzarlo. Sé que muchos van a estar como que a la expectativa de lo que va a decir Sio Lady, porque, bueno, van a dejar un secreto lo sucedido con tu mamá. Entonces también pido por favor mucho respeto. Ya, o sea, esto se queda acá, no es que van a comenzar a estar escribiendo cualquier cosa en los comentarios, porque como vuelvo y repito, es un tema bastante sensible. Entonces, empecé. Que de hecho, nunca he hablado sobre la historia, o sea, las personas saben Exacto. de la pérdida, más no de la historia. Es que justamente hablamos mucho de eso, que si yo no se había como que abierto a hablar, entonces también por eso es que hago como énfasis en la Claro. parte del respeto. Sí, bueno, mi mamá era la mayor de 6 hermanos. De hecho, los hermanos menores la veían a ella como mamá y le decían mamá. Saben que antes, pues, las personas que eran hermanos mayores servían como de apoyo principal a sus mamás para criar a los demás hermanos. Y en este caso, mi mamá hacía eso. Los ojos de mis abuelos maternos, pero muy particularmente esta familia por parte de mamá tiene desde hace mucho tiempo o sea, ellos tienen diabetes. O sea, Okay. mi abuela materna tenía diabetes, algunas tías mías tienen diabetes y mi mamá no fue la excepción. Y ella, bueno, tenía diabetes también. Sin embargo, no se la cuidó nunca, no se la controló, tenía un desorden bastante pues pronunciado en su alimentación y ella al pasar del tiempo fue decayendo por el mal cuidado que tenía. Ella muere a los 39 años de edad. Yo tenía 11 años, ella conmigo, bueno, era clase aparte, evidentemente, era mi mamá. Yo recuerdo que para los lados, a los meses de octubre, ella empezó a sentirse con malestar. No quería comer, lo único que le provocaba eran los dulces. Mi mamá era de las que se compraba un refresco en la mañana, al mediodía otro y en la noche otro. Tenía dulces habidos y por haber en la nevera. Jugos, bueno, obviamente que cuando yo estaba con esa edad, yo no tenía como ese conocimiento o esa capacidad de decir, mamá, pero ponle pausa a eso porque no te está haciendo bien.
y yo lo veía normal. Ella no acudía al médico constantemente. Para ese entonces, mi papá sí le hacía como que varias, varias recomendaciones, pero mi mamá no puedo tapar el sol con un dedo. Ella era una de las personas que tenía ese carácter, o sea, de que, mira, es lo que yo estoy diciendo y ya. O sea, yo me siento bien, yo no tengo que ir para ningún médico, esto se controla después. Ella fue perdiendo peso hasta el punto, yo cisne, que los pantalones míos le quedaban a ella. O sea, ella se puso muy delgada. La vista la fue perdiendo. Yo recuerdo que mi mamá se tenía que colocar el teléfono muy cerca de la cara para poder mandar un mensaje, para poder leer lo que le estaban mandando al teléfono. Cuando ella iba a abrir la puerta de la casa, eso tenía que tantear dónde estaba la cerradura para ya poder introducir la llave, porque no lo veía. Entonces, ya cuando eso empezó a suceder de esa forma, ellos como que, digo ellos, mis abuelos paternos, porque nosotros vivíamos con mis abuelos paternos, y mi papá ya era como que, mira, si a ti te gusta o no, eso no es inconveniente, no nos incurre a nosotros. Vamos al médico, Xiomara, porque no está nada bien que tú estés así. Y mi abuelo siempre se lo decía, tú tienes una hija, tienes que velar por ella, a ti no te importa si Lady. Recuerdo que se empezó a hacer una serie de exámenes, eso fue al inicio del año 2011, en enero específicamente. Le mandaron varios tratamientos, pero entonces era como una montaña rusa de estar bien, estar mal, de sentirse que no puede tener, o sea, que no tenía fuerzas para nada. Yo recuerdo que siempre mi mamá me decía, ay, si Lady, súbame las piernas, me duelen demasiado, tenía que colocarlas hacia arriba. eh, y en medio de todo esto, a pesar de que ya estaba en tratamiento, no dejaba el dulce. Siempre tenía algo por allí como escondido. De hecho, eso tuvo también inconvenientes para esa relación entre mi mamá y mi papá, porque no se cuidaba. Yo estaba en sexto grado para ese entonces y me acuerdo yo que cuando ya llega marzo, mi mamá estaba mal, independientemente de el tratamiento que ella se estaba haciendo. Cuando le dijeron a mi papá de lo que estaba sucediendo, era como que, mira, Xiomara ahorita puede caer en un coma diabético por el estado en el que ella se encuentra. O sea, tenía el tema de la insulina súper elevada, le daban mareos ya, no se podía parar por ella misma porque estaba muy débil. Y yo veía eso y yo lloraba todos los días. Todas las noches yo me ponía a llorar porque yo sabía muy en el fondo que mi mamá se iba a ir. Y le pedí a Dios para que a mí me diera la fortaleza para seguir adelante, porque yo preferiría, y le decía a él, que mi mamá o sea, quedara con vida y siguiera junto a mí, pero estando bien, porque de esa manera ella estaba sufriendo. Y ella cuando cae en cama, yo me acuerdo que eso fue un día jueves, yo tenía educación física. Ella esa noche antes no me dijo absolutamente nada, yo me fui a dormir, pero sí sentía que algo malo iba a pasar, porque ya era como un presentimiento, yo dije, ya esto no es normal. Claro, mi mamá, mi papá y mis abuelos trataban como de allí tapar la cosa como para que yo no me diera cuenta, pero no, era imposible, porque escuchaba las llamadas que mi papá le hacía a mi abuelo paterno, al papá de ella, mira, de verdad que tienen que venir para acá, vayan a ver si nos ayudan también con Xiomara, porque está en un estado crítico. Ese día en la mañana, un jueves, yo voy a la clase de educación física de sexto grado. Ella lo único que me dijo fue, hija, dame un vaso de agua, tengo sed. Yo agarré un vaso de plástico, me acuerdo que era entre amarillo y verde, serví el agua, le di el vaso de agua a mi mamá y le pedí la bendición. Ella me dijo, Dios te bendiga. Eso fue el último Dios te bendiga que yo escuché de ella. Yo no, o sea, no me lo imaginaba, pues. Cuando yo regreso del colegio, ella ya no estaba en la casa. Mi mamá la habían llevado al hospital.
Entonces, yo recuerdo que estaba con mi abuelo paterno, con mi abuelo Inocencio, y él trataba como de decirme varias cosas: hija, tu mamá está mal, tienes que entender que, bueno, en cualquier momento puedes ir a verla, a despedirte de ella. Y yo decía, pero de verdad, ya es este el momento que yo en algún momento estaba consciente de que iba a pasar. Y es verdad, uno puede ver a la persona enferma y tú decir, bueno, en algún momento va a llegar ese día en el que ya ella va a partir, pero no, uno no está preparado para eso. Y o sea, para que se vaya su mamá, menos que menos. Entonces recuerdo que eran las 4 de la tarde y entró una llamada. Y yo atendí la llamada. Pero mi abuelo, el papá de ella, estaba en el hospital con mi mamá. En el medio de la desesperación, él creyó que el que había atendido la llamada era mi abuelo Inocencio. Y resulta que era yo. Y mi abuelo como desesperado: vénganse para el hospital, que Xiomara se está muriendo. Claro, llorando también. Y yo me quedé así como, o sea, en shock, impactada. Y mi abuelo Inocencio me quita el teléfono. ¿Qué pasó, Sio Lady? Y yo no le hablaba. Entonces él agarró el teléfono de nuevo y le dijo: ¿qué pasó? No, ¿quién me atendió el teléfono? Fue la niña, fue Sio Lady. Cónchale, que no sé qué, ella no tenía que escuchar eso. Vénganse para el hospital, que Xiomara se está muriendo. Y bueno, para ver si su hija le da el último adiós. Entonces, cuando yo fui para allá, para ese hospital, ya eran como las 6, 7 de la tarde, más o menos, de la noche. Pero no me dejaron pasar, porque mi mamá estaba entubada, estaba, ya le había dado el coma diabético y no podían dejar pasar a los niños. Yo le doy gracias a Dios que de verdad yo no me quedé con esa imagen de mi mamá, porque imagínate, hubiese sido peor. O sea, que ella a lo mejor hubiese querido decirme algo, pero no pudo. Bueno, eh, cuando sucede todo esto, yo veo que mi tía, una de las hermanas de ella, está llorando, pero desconsoladamente. Yo en medio de tanto, yo estaba como, ajá, está sucediendo esto, pero yo como que me aislé. O sea, mi abuelo me dice: no, si le tenemos que regresarnos a la casa porque aquí no vamos a hacer nada. Ya tu mamá no se puede ver y esto. Bueno, nos regresamos a la casa, yo me acuesto a dormir con mi abuelo y pasaron algunas horas y yo recuerdo que yo escuché que a mí me llamaron: "Sio Lady", así. Y yo me levanté, pero eso fue de inmediato. O sea, yo escuché que me llamaron, yo me levanté, y el cuarto de mi abuelo tiene la ventana que da hacia el callejón donde nosotros vivimos. Cuando yo me levanto y volteo hacia donde está esa ventana, ese callejón estaba así, lleno de gente. Obviamente que eso no es normal. Cuando sigo viendo bien, mi abuela estaba llorando. Yo cierro la ventana, me acuesto donde está mi abuelo y le digo: mi mamá se murió, ¿verdad? Y mi abuelo me dice: sí, hija, y me abrazó. En ese momento, bueno, yo me puse a llorar horriblemente, pero mi abuelo en ese momento me dijo una palabra que a mí se me quedó aquí, y es que uno no puede dejar que la vida se le paralice cuando otra persona ya ha marchado, porque la vida, independientemente de todo, siempre va a continuar. Y la presencia de mi mamá, yo la iba a tener no solamente en mi mente, sino también en mi corazón. Y ella, desde donde estuviera, me iba a cuidar. Esas palabras para mí, bueno, fueron como un calmante. Yo me quedé tranquila, me limpié las lágrimas, yo agarraba y me puse una ropa, bajé a donde estaba mi abuela, abracé a mi abuela y le dije: tranquila, abuela, que no hay mal que dure 100 años, me acuerdo yo. Mi abuela no encontraba la manera de hablarme ni de decirme: si Lady, está sucediendo esto. O sea, no. Y desde ese momento yo no lloré más. Eso fue algo que a mí me causó daño porque yo no, o sea, yo tenía como las ganas de llorar, pero no.
Cuando hicieron todo eso, las personas me veían a mí con una cara que de las cosas que más me incomodaban o me generaba malestar era eso, porque entonces era, "Ay, ella quedó huérfana y pobrecita y no sé qué". Entonces eso era como que, oye, no voy a ser ni la primera ni la última niña que se le muera a su mamá. Entonces llegó el momento del velatorio, de estar con las personas. Yo no recuerdo mucho de eso. Yo sé que había muchas personas, que a mí me abrazó gente que quizás ni conocía. Recuerdo dónde estaba mi mamá ubicada, porque nosotros la velamos en la casa, la ropa que se llevó. Algo que a mí particularmente me llenó de culpa en ese momento fue que mi mamá días antes me había dicho que le sacara las cejas. Y yo no sé por qué no lo hice. Cuando yo me asomo al ataúd y veo a mi mamá ahí, lo primero que le veo son los vellitos de la ceja. Para mí fue como que, Dios mío, o sea, perdóname, y le pedí disculpa a mi mamá porque no hice eso. Y a lo mejor era algo tonto, pero para mí era muy significativo, pues no hice eso. Entonces, cuando la fueron a enterrar, yo me acuerdo que estaba en donde llevan eso, A funeral. ajá, donde la llevan allí las urnas. Y yo decía en mi mente, o sea, esto es histórico en mi vida porque se murió mi mamá. Ahora cuando yo me regreso a mi casa, ¿quién yo busco? Porque obviamente va a estar mi papá, mis abuelos, pero no es lo mismo porque nadie va a ocupar su lugar. Nadie va a reemplazarla. Cuando o sea, estaba en el entierro, destaparon la urna para que uno la viera. Mis tías desconsoladas, la mamá de ella no había muerto todavía. O sea, que mi abuela enterró a su hija, una de las cosas que, bueno, más le pegó y más hizo que su enfermedad como que se acelerara y, y se pusiera peor. Yo, bueno, agarré una rosa blanca, me acuerdo yo, se la puse allí donde estaba la urna, le pedí la bendición y bueno, cerraron la urna. Poco a poco fue bajando eso y tengo como algunos recuerdos, pero no era como tan claro. Yo me sentía en el aire. Y no, en todo en esto que le estoy contando, yo no lloraba para nada y no era porque no quería, no me salían las lágrimas. Después que yo regreso a mi casa, la soledad que se siente, yo creo que nunca antes en mi vida yo he sentido algo así. Tratar de buscar entre las personas a esa persona que ya se fue. Y bueno, de ahí en adelante, mi vida giró 180 grados, pero ya no lo tomaba desde el rencor, la rabia, el por qué a mí, sino que lo fui viendo desde otra manera, una manera más sanadora, una manera en la que aceptaba la realidad y la utilizaba como esa gasolina que impulsaba el motor, que hoy en día lo sigo utilizando. O sea, que me ayudó a motivarme, a decir, esto que me está pasando, yo lo voy a contar en algún momento y va a ser testimonio para muchas personas. Este momento aquí lo soñé increíblemente, porque yo dije, y se me corta la voz porque es verdad. O sea, sucedió, pero yo no voy a ser víctima de esas circunstancias. Yo voy a ser protagonista de mi vida. Y si quiero que muchas personas me escuchen, si quiero que todas las personas que quizás también en este momento están pasando por algo similar, sepan que la vida continúa, aún con esas dolencias, con esas carencias, con el hecho de querer tener siempre a tu mamá allí, porque sabes que es difícil cuando te enfermas, por ejemplo, que, oye, aunque sea para que te pasen la mano y te digan, aquí estoy, hija, que necesitas. Yo actualmente tengo muchas preguntas que quisiera que mi mamá me respondiera o algún consejo que a mí me gustaría escuchar. Y bueno, cuando eso sucede, simplemente respiro profundo y miro al cielo
Y le pido mucha sabiduría, porque no es fácil. Los momentos más importantes, siempre uno tiene que ahora imaginarse que su mamá está en medio de las personas. Y eso es muy, muy fuerte. Y a pesar de que pasen los años, bueno, uno va aprendiendo a neutralizar de alguna manera el dolor y a seguir. Y bueno, yo independientemente de agradezco todo lo que ha sucedido en mi vida, porque si no, hoy no fuese la persona que hoy estoy aquí. Y sé que mi mamá, donde está, nunca me ha desamparado, porque hasta en mis sueños ha estado y cada vez que yo sueño con mi mamá es para que ella me sonríe, porque de hecho yo saqué la misma sonrisa que ella. Para las personas que dicen que tengo una sonrisa bonita, bueno, es gracias a mi mamá. Y esa sonrisa aparece en mis sueños, esos consejos también de aquí estoy, yo no me he ido, vamos que tú puedes, lo escucho en medio de ellos. Así que bueno, nada, esa es mi historia, cómo la he sabido afrontar. Eh, Uno no puede tapar el sol con un dedo, pero tampoco tiene que quedarse en el suelo. O sea, hay que darse la oportunidad de drenar ese dolor, aprender a estar junto a él y a transformarlo a cosas mejores. Bueno, yo estoy sin palabras. Yo siento que una de las cosas que me hace admirarte es eso. Y siempre te lo digo, cómo tú afrontaste eso, porque en medio de todo lo que ella estaba contando, Lady no dejaba de sacar un 20 en clase. Lady era la mejor del colegio. Lady estaba en el grupo que formamos parte y era la que decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Era siempre la de la iniciativa. Entonces es como que en ese momento te sentías tan mal y mira todo como lo tomaste, que es todo lo contrario a mí. Yo me derrumbo, me quedo en el suelo y ya luego veo cuando pasan las cosas como que déjenme vivir mi momento. Entonces es como admirable, la palabra es admiración, ver cómo lo tomaste, ver que no te quedaste allí, que lo que te iba a preguntar era, en medio de esa circunstancia, tú no le decías a Dios como que, ¿por qué a mí me dejaste, o sea, en ese momento que se murió tu mamá, pues, ¿por qué me dejaste sin madre? Nunca se lo reprochaste, nunca tuviste como que ese momento de decirle, porque sabes que uno como que le dice a Dios, porque, o sea, ¿por qué no te llevaste a otras personas? Es la típica frase, eso lo Sí, tomas. bueno, yo lo hice y lo preguntaba por varios tiempos, después le pedí perdón a Dios porque son cosas que es la voluntad de él Ok. y yo la acepté después. Mi abuelo siempre me dice que nadie se muere antes de la hora. Si ese era el día en que se tenía que morir, aunque sea tomando agua, le iba a pasar lo que le iba a pasar. Y yo lo único que me preguntaba, aparte de por qué me está pasando esto a mí, por qué si hay muchas más personas, justamente a ella, la mamá de Soleil, es la que se muere. Pero después del tiempo, fue que yo aprendí que eso era parte esencial para yo poder descubrir el propósito de mi vida. Y en ese transcurso de que se muere tu mamá, de que de todo lo que estabas pasando, ¿tu papá te llevó a ti a algún psicólogo o tú no fuiste a nada de eso? Bueno, mi abuela me recomendó mucho ir al psicólogo entre los 13 y 14 años, porque ella siempre me encontraba llorando, pero era en el cuarto. Entonces me decía como que si le dije, esto no es sano, tienes que ir al psicólogo, pero allí yo sí fui renuente, yo dije, no, yo no quiero ir, la típica frase que uno dice, yo no estoy loca, esto le pudo haber pasado a muchas personas. Sin embargo, ya después que yo agarré conciencia de ello, sí fui al psicólogo porque tuve una oportunidad donde yo estudiaba en el colegio que llevaron psicólogos y bueno, yo asistí a varias sesiones con ella. Y también en una organización que estaba, también habían psicólogos y bueno, pude hacerlo. Y eso, bueno, no me da pena decirlo, eso me ayudó bastante a aceptarlo mucho mejor y a ver la vida desde otro punto que no lo estaba viendo. Es que por eso te pregunto, porque
estabas pequeña, estabas como empezando estás en la entrada a la adolescencia, Sí. donde nosotros, la mayoría de las personas, nos ponemos rebeldes. No tienes a tu mamá que te jale, como decimos nosotros, las orejas, de mira, carajita, cálmate. Ujú. No tienes, entonces, eso, Sí, fue un cruce como de muchas cosas. De hecho, 10 días después de la muerte de mi mamá, yo me desarrollé. O sea, por primera vez vi la menstruación. No sé si se me adelantó por las emociones, eso también. de verdad que no lo sé, pero como dato curioso eso, o sea, que No, ella muere y yo entro a esa etapa como sí, tal de adolescencia. es por eso, es como de admirar, porque no cualquier persona lo toma así. Y así como o sea, así como te pasó a ti, también le pasan a muchísimas personas, muchísimas niñas, muchísimos niños, y es como ver con los diferentes Ujú, contrastes ujú. de la vida de esas personas. Tú lo agarraste para ser hoy quien eres. Otros lo agarran y se van por el mal camino, De verdad. se ponen rebeldes, no quiero estudiar, no sé, muchísimas cosas. Entonces, me alegra mucho que tú lo hayas agarrado de esa manera. Gracias. Y yo recuerdo que cuando estábamos en el grupo, tú decías, yo te dije un día como que, ¿por qué no vienes el Día de las Madres? Y la respuesta de ese lady fue, porque a mí ese día me ven con una lástima, Ay, sí. pero con una lástima como que si yo en la vida estuviera muerta. Sí. Entonces, yo recuerdo claramente eso y nunca te aparecías los días de las No, madres. nada. ¿Cómo tomabas ese día? Bueno, es incómodo y todavía sigue siendo incómodo, yo no voy a decir que no, porque todas las personas van y hacen distintas actividades con su mamá y fotos aquí, fotos allá y uno es como que, bueno, me toca, como siempre, recordarla e imaginarla. De hecho, a la última persona que yo le di un feliz Día de las Madres fue a mi abuela en el año 2021. Después de allí, no, eso de que yo le voy a escribir a alguien feliz Día de las Madres, No, ni a mí me no me escribes de nace, o sea, feliz día a las no lo madres. hago, de verdad no lo hago, no sé por qué, quizás hay algo en mí que todavía debo mejorar, pero no digo feliz Día de las Madres. Es que es muy fuerte. ¿Cómo vas a decir feliz día a las madres si tu mamá está muerta? Aunque suenen crueles así. Sí, sí, entonces no lo hago. Bueno, es un poco fuerte, pero me alegra que lo hayas tomado así. Y que yo sé que donde quiera que esté la señora Xiomara, se siente orgullosa de la hija que tiene, de lo que te has convertido y de que eso que pasó, que ya se fuese antes, bueno, no antes de tiempo, se tenía que ir en el momento Sí, que Dios lo decidió, te sirvió. Y tú has sido testimonio para muchísimas personas. Entonces, que una persona venga a decirme, ay, es que yo dejé de estudiar porque mi mamá se murió. mm, ¿De verdad? No. así es. Pero bueno, me alegra mucho, de verdad. En mi caso, yo tengo 3 muertes muy profundas en mi vida, que es la de mi abuelo, mis abuelos paternos, los que me criaron. Yo siempre estaba en mi niñez, estaba en Carúpano, como lo dije ya en otros episodios. Entonces estaba mi abuelo Enrique, que era mi papi, y estaba mi abuela Mencha, que era mi mami. Y una tía que se llamaba Yaniche, fueron como el que las 3 muertes así que más me marcaron. Voy a unir la de mis abuelos. Mi abuelo fue como que más fuerte porque yo cumplo años el 19 de mayo Okay. y mi abuelo muere el 11 de mayo y mis Wow. 15 estaban planificados para el 24 de Sí, mayo. esa era una ilusión, bueno, Y todos me conocen que para mí mis 15 años era algo que yo anhelaba, algo que yo quería que se cumpliera, algo que yo quería bailar el vals de Chayanne con mi papá. O sea, eso para mí era que yo lo deseaba. Yo había un baile de opening, o sea, una cosa. tú estabas súper Sí, ya nosotros habíamos planificada. pasado invitaciones, ya yo tenía mi vestido que me lo habían regalado mis tíos, mi madrina y mi tío. Entonces ya eso estaba planificado. Por eso es que a mí no me gusta planificar las cosas. Lo que mucho se planifica A no sé, veces a no sé veces no cómo. se cumple, no siempre, pero sí es así. Luego, ¿qué pasa? Yo me crié mucho con mis abuelos. Mis abuelos,
o sea, con mi papi y mi mami. Yo ya no le decía abuelo, le decía mami y papi. Entonces, yo me crié mucho con ellos y mi abuelo me estaba como que haciendo también los 15 años con mis padres, pues. Cuando, o sea, recuerdo claramente la cuestión de la muerte de mi abuelo, fue un día de las madres, estaban en Carúpano. Wow. A mí no me gusta el día de las madres, eso Tampoco. debo decir, no me gusta. Desde el 2014, que se murió él. Entonces, estaban bailando en Carúpano, la cuestión con mis abuelos. Mi abuelo, o sea, siempre fue una persona sana, dentro de lo que uno sabía, él era una persona sana. Y él siempre estaba con la cuestión de, vamos a bailar, tomando la cuestión. Y él, o sea, yo no estuve en ese momento, pero me cuentan mis primos y mis tías que él como que se fue a un lado y dijo, es que tengo un poco de gases. Los gases los tenía acá en el pecho y o sea, hay claramente una foto de él sentado ahí bajo de la mata con una de mis tías. A lo que él dice, me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Pero él decía que eran los gases. Luego, nada, empezó como que el dolor como que se le afincó más y dijeron, no, hay que sacarlo al hospital. En todo esto, mi papá y yo estábamos acá en Caracas con mis hermanos y mi mamá y llaman a mi papá que sacaron a mi abuelo al médico. Y pues a él lo llevaron a un ambulatorio que queda en San José, lo llevan al ambulatorio, mis primos dicen que él se despidió de ellos porque él les hizo así, en el carro le hizo así. Y siguieron, lo llevaron al médico, en lo que lo llevan al médico, al ambulatorio, le indican que está infartado. Lo trasladan a Carúpano, a la clínica, pero mi abuelo estaba bien. Y nada, o sea, obviamente en medio de todo eso se acabó fiesta, se acabó todo, lo sacaron. Y cuando llegan o sea, cuando llegan a la clínica, llaman a mi papá, que pues tenían a mi abuelo en el médico. Mi papá lo tenía él con una cuestión del seguro, por la cuestión de las vainas esas del seguro. Lo atienden, una de mis tías es la que está moviéndose para allá con mi abuelo, esto, lo otro. Nada, mi abuelo tenía 5 horas infartado. Y luego este dolor pasó acá atrás y luego le agarró el brazo. En lo que eso fue como, o sea, yo recuerdo como a las 8 de la noche, llaman que está todavía estable, que está bien, que va a salir bien y toda la cuestión. Mi papá dijo así, estas fueron las palabras del papá porque yo me puse a llorar. Yo decía, no puede ser, mi abuelo no se puede morir, pero entonces teníamos la referencia de que mucha gente en Carúpano a la edad de mi abuelo le había dado infarto y pues siempre soportaban. Y había reciente un amigo de mi abuelo y pues estaba bien. Y yo me puse a llorar con mi prima Nazaret, que no como mi hermano, y mi papá, ay, bueno, si ustedes van a estar con su lloradera, se me van para allá, y nosotros nos fuimos a llorar para otro lado. Mi papá agarró su teléfono y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, y deja su teléfono en la mesa de afuera, en la sala. Cuando recuerdo claramente a las 3 de la mañana tocan la puerta de mi casa y José se llama mi papá. Mi papá abre y mi papá lo que sale y dice, mi papá se murió. En lo que él abre la puerta, está una vecina y le dijo, mis más sinceras condolencias. Eso, mira, yo siento que, o sea, esa imagen la tengo claramente en mi cabeza porque siento todo como mi papá lo tomó, porque para mi papá, su papá lo era todo. Entonces yo siento que era muchísimo más ver a mi papá como estaba. Y mi papá lo que salió fue decir, pero ¿por qué mi papá, si mi papá estaba tan sano? Por la pregunta que, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces nada, o sea, allí en medio del dolor, yo abracé a mi papá, le dije como que papi, cálmate. Mi papá no quería saber nada de nadie, nos fuimos al terminal. Mi papá movilizándose con la cuestión de las funerarias, de todas las cosas esas. Llegamos a Carúpano. En lo que llegamos a Carúpano, yo obviamente estaba muy mal. Por eso te digo, ¿cómo lo tomas? Para mí el mundo se me acabó. Claro. Recordar, o sea, pensar de que venían mis 15, de que mi abuelo iba a estar, de que, o sea, eso fue muy fuerte.
En lo que yo entro a la casa de mis abuelos, mi abuela dice, ay, a mí me dicen en Carúpano, me dicen chicotes. Ay, chicotes, se nos fue y no aguantó hasta tus 15 años. Ay, eso me destrozó, yo leí, pero de una manera que yo dije, no puede ser. Y cuando volvió así, mi abuelo, ya luego fuimos al entierro. O sea, yo ahí pasé como que el dolor de mi abuelo, de mi papá, o sea, que cómo se sentía mi papá, estar con mi papá, apoyarlo, porque era una pérdida muy fuerte para él. Cuando regresamos, eso fue lo peor. Cuando yo regreso, yo me voy a bañar, la cuestión, y yo alzo la cama de mi abuelo, de mis abuelos. Cuando alzo la cama de ellos, abajo de la cama de ellos estaban todas las cosas de la hora loca de mis 15 años. Y yo dije, no puede ser. Y mi mamá dijo, sí, tu abuelo te lo había comprado. Y yo empecé a llorar. Ya luego, bueno, ya uno afrontar la realidad de que ya no está, de que ya no se te van a hacer 15 años. Claro. Con la muerte de mi abuela estaba bien. Y ella venía en julio. Ella murió el 27 de abril. Ya para recientemente. 4 años. Un dato curioso, nuestras abuelas se murieron el mismo año. Sí. Y bueno, mi abuela murió de una tos, le detectaron neumonía crónica, y en el caso de mi abuela me pegó muchísimo más porque por lo menos yo con mi abuelo pude ir y estar en su velorio, verlo, cuerpo presente, todo eso. Con mi abuela no. Mi abuela la cuestión fue en pandemia y yo cuando llegué ya mi abuela estaba mucho más limitada. Entonces fue muchísimo más fuerte. Pero bueno, yo siento que compartí muchísimo más con mi abuela, obviamente. Y ya estaba más madura, conoció a mi hija y todo. Y lo tomé un poquito como mucha más madurez. Claro. Pero igual me pega todavía. Y con mi tía también fue eso sí fue más reciente, porque ella vivió conmigo, ya murió de cáncer. Ella tenía cáncer de útero y luego se le pasó el riñón. Y con ella yo viví su enfermedad. Eso fue eso a mí me marca porque yo estuve con ella en sus momentos de dolor, pásame la mano, y ella con nosotros éramos como su hija, y mis papás estaban afuera y ella se vino a vivir con sus hijas en mi casa, y ella estaba allí todas las mañanas, nos sentábamos a comer. Mi tía se acostaba conmigo a las 2 de la mañana porque yo estaba haciendo tarea y porque yo le tengo miedo a la oscuridad, entonces ella apagaba la luz. Y entonces esa muerte de mi tía Yani también me pegó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo siento que ella se le acelera su enfermedad por una muerte de mi abuela. Claro, le pegó mucho. Le pegó muchísimo. Y mi tía se puso o sea, delgada, pero demasiado, que, o sea, también pude como que ver a mi tía también en sus últimos días, y que doy gracias a Dios que en su último cumpleaños estuve con ella, yo a ella sí le dije lo mucho que la quería. Sé que me acompaña donde quiera que esté, y sé que una de las personas que estaba más orgullosa de mí de graduarme era ella, porque ella vivió mi carrera conmigo. Y donde quiera que esté, yo sé que ella me acompaña, y con ella yo también tenía como mucho feeling. Porque yo cualquier cosa, yo le preguntaba, por ejemplo, ay, mi tía, porque la luna es roja, no hay así. La muchacha sí pregunta, ay, no, que no sé qué. Entonces era como que tenía esa cuestión, mi mamá se me va y estaba mi tía, y pues, ajá. Esa muerte sí me dio duro, yo recuerdo que yo decía, sé que iba a pasar porque mi tía estaba clara de que eso iba a pasar, pero no están preparados para afrontar eso, de verdad. Entonces, esas fueron como las 3 muertes. Obviamente se me han muerto muchos más familiares, pero las más fuertes así fueron esas. Y hoy en día valoro mucho a mi abuela y valoro mucho a todas mis tías, a todas, tanto a las maternas como a las paternas, porque yo siempre jalaba más como a la familia de mi papá. Y me olvidaba de la familia de mi mamá. Y ahorita tengo todo como en una balanza de que más bien para allá, para que sea neutro. Amo a mi abuela profundamente, siempre estoy como que abuela, en contacto. Fui en vacaciones a verla, y
ella siempre me dice, la única familia que tienes aquí en Venezuela soy yo. Y así es. Entonces, bueno, es por eso te digo que es muy distinto como uno toma ya las cosas. Como la tomas tú, como la tomé yo. Entonces, esas sí fueron una de las pérdidas más fuertes que tuve. Bueno, después de esto, Sí, ya conocen un poco más de nosotras. Igual, si usted tiene una historia que contar, puede la puedes dejarla. dejar en los comentarios cómo la afrontó. Ujú. Y seguro que les va a servir también a otras personas. Eh, Agradecer independientemente de todo Sí, y continuar. agradezco mucho de que los conocí y que compartí con ellos. Entonces, como reflexión, muchachos, valoren mucho a su familia. Demasiado, díganle mucho que los quieren y Compartan con él. compartan mucho con ellos. Recuerden que si se les muere una persona, un ser querido, un amigo, lo que sea, la vida continúa. Un dato curioso, yo iba a celebrar mis 15 años, se murió mi abuelo. Ah, bueno, vamos a celebrarte los 16. Se murió mi primo. Yo dije, yo no voy a celebrar 15. Después de Se me aquí, va a morir toda la familia, si Dios quiera. Y mi vestido, bueno, todo lo ves. No quise quedar claro, recuerdo. porque te generaban esos recuerdos, Entonces, bueno, hasta aquí llegó este episodio. este episodio. Ya saben lo que les comenté al principio, por favor, mucho respeto y nada, valor. Es lo único que nos podemos llevar de este episodio como tal. Vivir el presente y continuar. Y pues tomar todo como una enseñanza de que si me pasó, no, ay, pero ¿por qué me pasó? No. ¿Para qué? Así que nada, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.